Hoy vamos a resolver un ejercicio de estadística en el que tenemos que calcular la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. Primero vamos a recordar las fórmulas de todos estos conceptos. Tenemos primero la media. La media es el sumatorio desde i igual a 1 hasta k de los bloques x sub i por f sub i partido por n. Vale, pero ¿qué significa este sumatorio desde i igual a 1 hasta k? Eso lo vamos a ver mejor con la tabla. Bueno, la tabla que vamos a tener que realizar para el ejercicio. Bien, vemos que aquí tenemos nuestros datos agrupados en intervalos. Y para la media nos pedían los bloques x sub i por f sub i y hacer el sumatorio de todo esto. Bien, ¿qué es esa i? Pues i va a ser como una especie de contador que nos va a servir para movernos por los registros de la tabla, por los diferentes intervalos. Comenzamos en i igual a 1, este es el primer intervalo, luego vendría el segundo, i vale 2, i igual a 3, y así hasta llegar a k. Entonces, i igual a k. Luego, como tenemos los datos agrupados en intervalos, nuestro x sub i va a ser una nueva columna que tenemos que añadir, que viene a ser básicamente el valor medio de cada intervalo. La media entre 800 y 1000 es 900, entre 1000 y 1200 es 1100. Bueno, y así la iríamos calculando. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, para nuestro caso concreto, que lo vamos a ver después, pero ya lo podemos dejar, pues es que k nos vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale 7 porque tenemos 7 intervalos. Bien, pues eso es lo que significa esta i y esta k. Pues hasta aquí en la fórmula de la media. Y bueno, recordar que n es el número total de datos. Ahora vamos a pasar a la varianza. Realmente en este problema no nos van a pedir calcular la varianza, pero nos va a servir para calcular la desviación típica, porque la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la varianza? Sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta k. Aquí las letras i y k significan lo mismo. Para nuestro caso, comenzamos en i igual a 1 y terminamos en 7, porque teníamos 7 intervalos. ¿Y el sumatorio de qué? Pues de los bloques x sub i menos la media al cuadrado por f sub i partido por n. Bueno, y ahora nos quedaría el coeficiente de variación, que es simplemente la desviación típica entre la media. Para terminar esta explicación de teoría, vamos a ver esta gráfica de aquí. ¿Para qué nos sirve? Pues bien, con esta gráfica vamos a entender el concepto de desviación típica. Primero, ¿cuál sería su definición? La desviación típica es una medida de dispersión que permite calcular el grado de desviación de un conjunto de datos respecto al promedio. En este caso tenemos tres conjuntos de datos que están representados con una gráfica azul, luego otro con la roja y otro con una verde. Los tres tienen el mismo promedio. La media da lo mismo, que es 50. Vamos a ponerla por aquí. ¿Pero en qué se diferencian? En la dispersión de sus datos. Vemos que para la gráfica azul los datos están muy concentrados con respecto a la media, están muy cerca de ella. Pero si nos vamos a la gráfica roja vemos que ya se separan más y esto se incrementa más con la gráfica verde. Pues bien, si nos fijamos en las desviaciones típicas vemos que para la gráfica azul la desviación típica es 5, para la roja es 10 y para la verde es 20. Por lo tanto, cuanto mayor sea la desviación típica, los datos se van a alejar más de la media. O también podríamos decir, cuanto más pequeña es la desviación típica, mayor es la concentración de datos alrededor de la media. En este caso, como la gráfica azul es la que tiene menor desviación típica, sus datos están más concentrados con respecto a la media. Y para la gráfica verde, como tiene la mayor desviación típica, tiene los datos más dispersos con respecto a la media. Pues ahora ya sí pasamos al ejercicio. Vale, tenemos esta tabla en la que se nos indica el sueldo mensual de 130 trabajadores. Estos datos están agrupados en intervalos, que van del 800.000 al 200, 2.200. Bueno, 2.000, 2.200. Bueno, y tienen sus correspondientes F sub i, que es el número de trabajadores. Vale, ¿y qué tenemos que calcular? El sueldo mensual medio de los trabajadores, la desviación típica y el coeficiente de variación. Comenzamos calculando el sueldo mensual medio de los trabajadores.
Para ello necesitamos la fórmula de la media, que es el sumatorio desde i igual a 1 hasta k. En nuestro caso ya habíamos dicho que k era 7 porque tenemos 7 registros, 7 intervalos, de los bloques x sub i por f sub i partido por n. Bien, necesitamos hallar estos bloques x sub i por f sub i, y nosotros en la tabla solo nos dan dos columnas. Nos dan el sueldo mensual por intervalos y f sub i. Entonces, necesitamos añadir dos columnas, que las tenemos aquí. Una que sea x sub i, que ya habíamos dicho que era la marca de clase de los intervalos, el valor medio de cada intervalo, y luego otra columna que sea x sub i por f sub i, que es simplemente multiplicar la marca de clase por su correspondiente frecuencia absoluta. Una vez que obtengamos esta columna, vamos a hallar el sumatorio. Sumamos todos estos valores, porque es lo que nos piden en la fórmula, el sumatorio de los bloques x sub i por f sub i. Y vemos que nos da 167.800. Bueno, pues ya podemos ir poniendo estos datos en nuestra fórmula. El sumatorio, 167.800, partido de n, que es el número total de datos, 130. Calculamos y esto nos da 1.290,78 euros. Vale, pues vamos a anotarlo por aquí. Este es el sueldo medio de los trabajadores. Ahora nos piden calcular la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de, ¿y cómo es la fórmula de la varianza? Pues era el sumatorio desde i igual a 1 hasta k, en este caso 7, de los bloques xi menos la media al cuadrado por fi, partido del número total de datos n. Pues bien, aquí vamos a necesitar otra columna más, que sea precisamente con estos bloques, x sub i menos la media al cuadrado por f sub i. Podríamos hacerlo por partes, o si no ya directamente con una única columna. Aquí está con una columna. Pues bien, calculamos estos bloques y luego los tenemos que sumar, porque nos piden hallar el sumatorio de estos bloques, que lo tenemos aquí. Ahora simplemente tenemos que sustituir en la fórmula los datos que ya tenemos. Raíz cuadrada de este sumatorio, ya lo tenemos, que nos da, esto. Y luego nos quedaría dividirlo entre el número total de datos, que era 130. Pues calculamos. Y nos da 273,85. Pues esta es la desviación típica. Por último, tenemos que calcular el coeficiente de variación. Pues bien, el coeficiente de variación no es más que el cociente entre la desviación típica y la media. Ya tenemos ambos datos, así que ya lo podemos calcular directamente con esta fórmula. Desviación típica la tenemos aquí, 273,85. Partido de la media, que está aquí, 1.290,78. Y esto nos da 0,21. Pues este es el coeficiente de variación. Y aquí lo vemos en la solución.